Le damos la bienvenida a la Iglesia de Dios en este día de sábado, un día donde venimos delante del Señor a estudiar su palabra, a presentarnos como obreros de que no tengamos de qué arrepentirnos, de qué avergonzarnos. Y hoy queremos estudiar un poco de su palabra, de lo que Él nos ha dejado para nuestra conducta, para nuestro proceder aquí en la tierra. También queremos compartir con nuestros hermanos la palabra, compartir de estas buenas nuevas del reino, estudiar un poquito más de nuestras personas, de las cosas que Dios ha dejado para que podamos alcanzar la salvación. Hoy queremos estudiar un poco de su palabra, de lo que Él nos ha dejado para nuestra conducta, para nuestro proceder aquí en la tierra. También queremos compartir con nuestros hermanos la palabra, compartir de estas buenas nuevas del reino, estudiar un poquito más de nuestras personas, de las cosas que Dios ha dejado para que podamos alcanzar la salvación. Hoy queremos, hermanos, darle la bienvenida a todos los que estén viendo este canal, a todas las personas que estén interesadas en escuchar la palabra de Dios de una manera sincera. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acordate haz del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hermanos, con esta lectura introductoria para lo que es la escuela sabática, para lo que es el culto de este día sábado, le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Virgilio Vargas Jr.,
que nos va a tener la lección en el día de hoy. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Víctor. Saludos a todos los hermanos en esta mañana. Estamos en el inicio de un nuevo trimestre de lecciones sabáticas. Para este trimestre me voy a permitir compartir con los hermanos el resumen que hace el hermano Bob Randall, que es el autor de las lecciones de la Iglesia de Dios. El corazón es mencionado en las Escrituras muchas veces y algunas de las referencias no son positivas. Ver Génesis 6:5. Pero en otros lugares el verso es alentador, como en Salmos 48. Estudiaremos el corazón, lo que significa ser santo y las cosas santas de las que leemos. Que alguien o algo sean santos significa que él o eso son apartados por un motivo o uso específico. Leemos en Levítico 11:45 que debemos ser santos porque el Señor es santo. Mantengamos su ley en nuestro corazón como el rey David mientras luchamos por esta santidad. Las referencias a Jesús y por Jesús son parte de nuestro estudio, así como de Dios, el Espíritu Santo y el hombre. Hermano, nosotros vamos a estudiar para este sábado la lección titulada El corazón. Vamos a compartir posteriormente con cada uno de los hermanos un escrito introductorio que de pronto nos puede ayudar a ver con mayor claridad el funcionamiento del corazón, no en la parte médica, en la parte científica, aunque sí tiene que ver con la parte científica, pero sí la relación que tiene el corazón con algunos órganos donde influyen en la toma de decisiones y en la autenticidad de la persona. Queridos hermanos, a lo largo de las Sagradas Escrituras, la palabra corazón aparece 873 veces, de los cuales en 88 ocasiones de estas se refiere a la palabra corazones. Así que imagínense la importancia de lo que vamos a ver nosotros, todas relacionadas con la palabra de Dios. Como ha mencionado el hermano que desarrolló las lecciones en este trimestre, en algunos pasajes se declaran aspectos positivos como también negativos. La pregunta que de pronto podemos hacernos es, ¿por qué solo Dios mira el corazón? Porque en Jeremías 17:10 el Señor dice que escudriño el corazón y pruebo los riñones? Recuerde que eso lo vimos en lecciones pasadas, donde el Señor nos trajo, el hermano también nos trajo este texto en una lección. Pero ¿por qué razón? ¿Qué relación tienen las entrañas, que dicen otras versiones, con los riñones, el corazón? Y en esta lección específica del corazón, inclusive incluye la mente. Eso después lo vamos a ver. En las lecciones que habíamos ya comentado, como le hacía referencia de la relación entre los riñones y el corazón, viene esta traducción directa de la Biblia King James, que es una traducción directa de los originales. En inglés dice riñones, reins. A lo largo de las traducciones en distintos años, cada autor o traductor ha ido variando, o me imagino que tratando de buscar una manera más entendible, pero ya esto sería un material para estudiar y tomaría mucho tiempo. Ahora mismo vamos a fijarnos nosotros en lo que corresponde a la lección del corazón para este día de hoy. Fíjense algo curioso en la oración de David en Salmo 139:13, que no voy a leer la parte en inglés, pero sí la traducción. Dice, porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre.
sea, aquí David deja claro, imagínense, de aquel entonces, deja muy claro que el Señor nos conoce a nosotros perfectamente. Si nuestro verdadero sentir viene formado desde esa parte del cuerpo que se comunica con el corazón, que es realmente la autenticidad de la persona, el verdadero sentir que en conjunto con la mente después va a maquinar para bien o para mal. Vemos en la segunda parte de Samuel 16:7, dice, porque Jehová no mira lo que el hombre ve, pues el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, al Señor nosotros no lo podemos engañar. Nos podrán engañar o nos podemos engañar unos a otros como hombres, porque muchas veces hemos sido desencantados o desilusionados de la imagen que tenemos sobre una persona que a simple vista lo vemos como una persona de justicia, de bien, y después al transcurrir el tiempo nos damos cuenta de que la persona no era auténtica, era falsa. Pero el Señor nos conoce. Por eso que es importante que lo tengamos presente, porque no solamente la gente trata de utilizar estos textos para señalar al pueblo de Israel, se refiere también a nosotros en nuestros días, que podemos actuar igual que el pueblo de Israel actuó, que forma parte fundamental de la lección y de la lectura bíblica para este sábado. Quiero cerrar este comentario con algunas cosas que hemos visto, hemos investigado, que todavía desde hace muchísimo tiempo los científicos, los médicos psiquiatras están tratando de definir o entender mejor la relación que existe entre el corazón y el cerebro. Entre algunas de las teorías o investigaciones o descubrimientos que para ellos son nuevos, sabemos que para Dios no es nada nuevo. Dice que el corazón lleva la sangre con oxígeno y nutrientes al cerebro para que despliegue la fabulosa función como una de las estructuras más complejas en el universo. Pero también han llegado a una conclusión donde dice que hay un delicado punto de encuentro entre la mente y el cuerpo cuando el corazón y la mente no están coordinados, se conoce como una relación dañina. A esto ellos alegan el problema de muchas personas para poderse recuperar de determinadas enfermedades, que es importante también tu mente tenerla limpia, positiva, para poder tú salir adelante contra las enfermedades que nada, de nada sirve que te puedan dar todos los medicamentos que la ciencia ha desarrollado si tú no aportas con tu granito de arena para el mejoramiento de tu salud física. Pero ahora, en esta lección, nosotros traemos esto para nuestra salud espiritual, que es lo que realmente importa y lo que el Señor quiere que una vez por todas nosotros tengamos esto presente y abramos los ojos para ser auténticos, que no tengamos esta relación dañina entre lo que nuestro corazón piensa y siente y nuestra mente, y en unión con nuestras acciones. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la lección. Vamos a hacer un corto comentario de la lectura bíblica que para este sábado, como les mencioné, la lección se titula El Corazón. La lectura bíblica está en Deuteronomio 9. No es necesario leer toda la lectura porque son historias que conocemos y que podemos y ya debimos haber adelantado en casa esta lectura, pero sí quisiera solamente dar unos pincelazos a algunos puntos importantes. Yo describo esta lectura de Deuteronomio 9 como una crítica, diría, o en algún sentido crítica o señalamiento de Moisés para con el pueblo de Israel. En su primer verso, él dice que desde la salida o antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ya
él le había profetizado lo que el Señor tenía preparado para su pueblo, que iban a llegar a una tierra muy próspera. Hoy, en esa ocasión, ocupada por pueblos muy grandes, mayor cantidad de personas que ellos, y de gente muy fuerte, muy grande. Se decían del tema de gigantes y todo lo demás, pero que eso no iba a ser problema poder conquistar esas tierras porque era el pueblo de Dios y Dios iba a ir adelante ya frente a todos los milagros que el Señor ya había hecho en frente de Faraón y sobre el mismo pueblo, de las maravillas de poder haber podido cruzar el Jordán, todas las maravillas que se dan a lo largo de su andar por el desierto, las veces que el pueblo defraudó a Dios primeramente y a Moisés, no tomando en cuenta su sacrificio. Cada vez que el Señor se airaba contra los malos actos de estas personas, Moisés salía al frente a abogar porque el Señor estaba dispuesto a destruir al pueblo. Y en varias ocasiones, ya en una tercera ocasión, ya el Dios estaba dispuesto a destruirlo y tuvo que Moisés traerle a recordar al Señor la promesa que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Para que doblegara el Señor y que no los castigara de esa manera tan terrible. Entonces, hasta que el Señor en su corazón sintió de que no iba a hacer más daño a la tierra después del diluvio, por causa del hombre, porque realmente todos los castigos y todo lo que viene, lo que pasó y lo que vendrá es por causa de los hombres. Entonces, básicamente, ese resumen de la lección, no sin dejar de un lado que Dios es correcto a cabalidad y va a mantener vigente su promesa, así como mantuvo la promesa de salvación sobre Abraham, Isaac y Jacob, también mantendrá su promesa de castigo en estos últimos tiempos, y eso vamos a verlo en mayor detalle en el desarrollo de la lección. Vamos a pasar, hermanos, a la primera pregunta para la lección de este día sábado 4 de julio, titulada El corazón. La primera pregunta está designada ya. Nosotros en la semana designamos el orden que el hermano Luis Carlos está moderando en este momento, y la primera pregunta nos dice de la siguiente manera. Perdón, aquí vamos a hacer un alto antes de ir a la primera pregunta porque hemos pasado por alto el versículo de memoria para este sábado. En Salmo 7:9, el versículo de memoria nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahí comenzamos entonces ya a entender, después de esta introducción que hemos tenido, a entender por qué razón el hermano Bob Randall, en el desarrollo de la confección de esta escuela sabática, ha elegido este texto de memoria, ¿no? Porque tiene que ver directamente con la autenticidad, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y no voy a dar mayores comentarios porque estoy seguro que algunos de nuestros hermanos en las respuestas de las distintas preguntas van a traer a compartir parte del versículo de memoria en sus pensamientos y en sus respuestas. La primera pregunta fue designada para la hermana Ingrid de Vargas. Y dice así: antes del diluvio, ¿qué vio Dios en la tierra? Los versículos para esta pregunta son Génesis 6, 5 y 13 y Génesis 8, 21. Hermana Ingrid, la dejamos para que nos comparta su respuesta sobre esta pregunta. De Dios eran malos
y que bueno, Dios ya nos los iba a volver a destruir. Y Perfecto, hermana, es correcto. El Señor entonces conoce los designios o ve los designios del corazón, como dice parte de la lectura. Y su tendencia, su pasión, diríamos, para este grupo de personas era constantemente, dice la palabra de Dios, para hacer el mal o para el mal. Entonces, por esa razón el mundo estaba, la tierra llena de violencia. Y el Señor, como habíamos comentado antes, pues estaba tentado a destruirlo. Muy bien, hermana, gracias por su colaboración. Es importante también en esta lección, en esta pregunta, adicionar que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, dice en parte del texto. O sea que ya eso formaba parte de su ser y que no era algo nuevo. Ya eso viene como estas palabras modernas que usamos ahora, dice congénito, pues era congénito en el pueblo de Israel. Lo entendemos también porque acuérdense que ellos una vez estuvieron sometidos a la esclavitud en Egipto, ellos se alejaron y ya no tenían el conocimiento, no había quien los guiara y estaban sumidos en la idolatría, en el pecado, en la maldad. Entonces también era difícil poder cambiar, que esas personas cambiaran su forma de ser, de la cual ya ellos habían visto desde que nacieron. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 2, que también está ya designada. Pregunta 2 es para el hermano Virgilio Padre. Dice la pregunta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se compara esto con la Torre de Babel? Génesis 11, 5 y 6. Esta pregunta está asignada para Virgilio Vargas Padre. En la lectura correspondiente a la segunda pregunta, la cual encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 5, y en el versículo 6, nos dice lo siguiente: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. En el versículo 6 nos manifiesta lo siguiente: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Como vemos nosotros aquí en esta lectura, el hombre, si se compara con lo de la Torre de Babel, tenía la misma condición en su corazón. Cuando emprendía a hacer algo que consideraba correcto, en los mandatos de su corazón era realizarlo de todas maneras. Y por eso cuando desciende Dios a ver lo que estaban haciendo los hombres, se da cuenta que ellos estaban decididos a hacer todas las cosas. Y ve que están haciendo una ciudad y están haciendo una torre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerla grande hasta llegar al cielo. Y veía a Dios que ellos eran un solo pueblo y que tenían un solo lenguaje. O sea, se entendían muy bien uno entre otros la decisión que habían tomado en su corazón de hacer la ciudad y hacer la torre. Y comenzaron a hacer la obra y no había forma que se lo pudieran parar porque se entendían muy bien unos con los otros. Y entonces Jehová, viendo esto, vio que el pueblo era uno, que tenían un solo lenguaje y comenzaron a hacer la obra y nada los iba a cambiar, nada lo iba a desistir de hacer lo que habían pensado en su corazón y en su mente. Y por eso vemos nosotros que esta es la intención siempre del hombre de hacer lo que su corazón le manda, en algunas ocasiones reconociendo lo que es bueno y en otras ocasiones reconociendo lo que es malo, pero con su voluntad de quererlo hacer, lo realiza.
Entonces, es importante ver que todas estas cosas que nacen del corazón son las que deciden en realidad qué es lo que el hombre quiere hacer conforme a su criterio y no conforme al criterio de Dios. Bien, gracias hermano por su respuesta, ¿no? Podemos también agregar aquí a esta respuesta de que la similitud que vemos de los hombres en la Torre de Babel, de su decisión con mucha convicción, era igual o similar a los tiempos de Noé. O sea, que los tiempos se repiten. La maldad del hombre que viene desde su juventud, como decía Génesis 8:21, vemos que los tiempos de Noé con los tiempos de la Torre de Babel, la similitud es que la gente tenía el mismo sentir, el mismo pensamiento, esa convicción que sentía desde lo más profundo de su corazón de hacer el mal y que nada lo iba a detener. Entonces es importante también tomar en cuenta los relatos que habíamos leído, tanto en la lectura bíblica como también la similitud que está con el tiempo del diluvio, la Torre de Babel, y más adelante en el desarrollo de esta lección veremos también a qué más o a qué otro tiempo se asemeja. Entonces, la nota nos dice, hay una nota en la lección que nos dice, las palabras designio de los pensamientos y pensado se usan en estos versos y el hombre tiende a inclinarse hacia el mal. Vuelve el hermano, recalca que la inclinación natural del hombre es hacer el mal. Entonces, tiene mucho que ver con lo que hemos antes mencionado. La tercera pregunta, designada para la hermana Josefina, dice de la siguiente manera: ¿qué se nos dice acerca de los hombres de Sodoma? Génesis 13, 12 y 13. Hermano. Dice los versículos. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Entonces vemos que los hombres de Sodoma eran malos pecadores para los ojos de Dios, no en poca cantidad, sino en gran manera. Asimismo vemos cuando, de la pregunta anterior, el designio y lo que querían hacer los hombres era lo mismo que Satanás quería hacer más que Dios, y no tomar en cuenta el poder de Dios que los había tenido allí, sino que por sus propios pensamientos ellos querían mantener una supremacía sobre Dios. Entonces así no había conocimiento de Dios en Sodoma y en Gomorra, y por eso fue la destrucción, porque cada vez que el hombre aumenta su conocimiento y quiere su tecnología, ellos piensan que ellos son autosuficientes. Es lo que vemos ahí más o menos. Gracias, hermana. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir sobre estas personas en Sodoma? Pues eso, ya vemos que es una condición propia del hombre, ¿no? Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, dice la palabra de Dios, en gran manera. O sea que su apetito era servir o actuar mal constantemente, ¿no? Entonces, pues vemos que trae esta misma relación, esta misma práctica, esta misma manera de ser el hombre a lo largo de toda la historia, a lo largo de la Biblia, en el tiempo de Noé, en el tiempo de la Torre de Babel, en el tiempo de Sodoma. Entonces, vamos a pasar a la cuarta pregunta. La misma ha sido designada al hermano Marco Tulio Molina. Y la cuarta pregunta lee de la siguiente manera: ¿qué condición habrá en los días en que el Hijo del Hombre sea manifestado? El texto que el hermano ha asignado para esta pregunta como respuesta
es Lucas 17, 26 al 30. Bien, hermanos, voy a tomar la lectura. Dice, la lectura que da pie que da la respuesta de la pregunta número 4. Lucas 17, 26 al 30. Dice de la siguiente manera, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres tomaban maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Pues la respuesta es que igual que en aquellos días, igual que la conducta de los hombres de aquellos tiempos, del tiempo de Noé, del tiempo de Lot, son hoy los hombres, la misma conducta. Me llama la atención en la lectura que dice que las mujeres buscaban maridos y los maridos buscaban mujeres. ¿Acaso el matrimonio es pecado? El matrimonio no es pecado. Pero si leemos esta misma lectura en otro de los evangelios, dice que se estaban casando y dándose en casamiento. ¿A qué se refiere esto? Esto es muy común hoy oír en las noticias el asunto de que en las naciones están discutiendo la aprobación del matrimonio igualitario. Esto era el problema, pues sabemos que Sodoma estaba inclinado a esta situación. Recordamos la historia en que en que Lot salió a ofrecerle sus hijas vírgenes a los hombres de Sodoma y ellos querían cohabitar con los ángeles que a lo mejor eran de hermoso parecer. Entonces vemos la inclinación a tal grado, el grado de maldad a la que había llegado la sociedad de Sodoma. Impresionante. Pues esa misma inclinación vemos hoy. Por otro lado, también un espíritu de consumismo, ¿verdad? Dice que compraban, vendían, hacían sus negocios y vemos actitudes iguales hoy. Es increíble ver que en una pandemia los ricos quieren hacerse más ricos y los pobres hoy son más pobres. Los que eran pobres antes de la pandemia hoy son miserables. Es impresionante. Es el mismo espíritu que nuevamente repite en el corazón del hombre el día de hoy. Lógicamente dice acá el corazón del hombre, el hombre que no conoce a Dios. Aunque en la escuela anterior vimos que el hombre es inexcusable. No puede alegar ignorancia el hombre. Ahora cambia en el asunto del corazón de nosotros. Pero la pregunta dice que es una condición hoy igual. Por eso es que nuestros ministros, nuestros líderes, la iglesia nos dice a cada momento que la venida del Señor está pronta. Es por eso, porque las condiciones del ambiente en el que vivimos son iguales a aquellos momentos que nos menciona la escritura. Muchas gracias, hermano. Pues ese era el punto que nosotros teníamos que llegar en el desarrollo de esta lección. Que los días en los que vivimos, como usted lo detalló muy claramente, de ahora, en este momento, en la actualidad, en esta fecha que estamos, son idénticamente igual a los de en la época del pasado, que hemos leído todos los demás pasajes en el desarrollo, a lo largo del desarrollo de esta lección. Entonces, gracias, hermano, por esta respuesta. Y vamos a pasar a la pregunta número 5. Estaba de antemano designada para el hermano Manuel. Entiendo yo que no está conectado, así que lo vamos a ceder a la hermana Amabel. Pregunta 5 nos dice, ¿qué hay en el corazón de aquellos que imaginan el mal? Proverbios 12:20. Proverbios 12:20 dice,
Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Entonces dice que en el corazón de aquellos que hacen mal, pues imagina que que hacen mal, es engaño en su corazón. Y engaño es, quieren hacer creer a las personas que es algo bueno cuando realmente es una mentira y están engañando a las personas. Entonces en su corazón lo que hay es engaño al hacer constantemente el mal y maquinar en su corazón cosas que no se deben hacer. Gracias, hermana. Bueno, esta pregunta es sencilla pero profunda también, porque dice que en el corazón de los que hacen el mal lo que hay es engaño. O sea que el actuar engañosamente, maligno, sale desde lo más profundo del cuerpo del hombre y lo maneja, lo maquina desde su corazón, forma parte integral del ser de las personas malas. Entonces, es importante de que nosotros roguemos a Dios, al Señor, que siempre mantenga nuestro corazón limpio, nuestros órganos conectados para hacer el bien, nuestro sentir desde lo más profundo de nuestras entrañas, nuestro corazón y nuestra mente alineados todos para hacer el bien, que eso es lo que agrada al Señor, que agrada a Dios. Si nosotros lo tenemos alineado de esta manera engañosa y falsa, ya sabemos que el castigo que viene va a ser fuego destruidor para todas las personas que tienen la tendencia natural de siempre hacer el mal. Vamos a pasar a la sexta pregunta. Esta pregunta número 6 está designada para el hermano Luis Carlos Vázquez y dice: ¿por qué el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal? Eclesiastés 8:11. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Bueno, aquí el predicador, el rey Salomón, nos dice, pues, una de las razones por la cual la sentencia sobre la maldad de las personas en su corazón no se ejecuta. Y es porque este es un sistema, hermano. Es un sistema, es una conducta, es un patrón repetitivo. Luego construyen todo un estrato social, toda una sociedad de gente sin valores, sin principios, y su industria está destinada a la corrupción. Entonces, en esta condición, los hijos de los hombres van aumentando lo que es el caudal de las maldades que ellos pueden realizar, y sin embargo esta es una conducta normal en su sociedad. Entonces aquí nos dice el sabio Salomón, ¿por qué no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra? Porque todos están corruptos, hermano. Es un sistema corrupto, diabólico. Eso es todo. Gracias, hermano. Muy bien. El corazón del hombre entonces está lleno de mal, como bien lo dice usted y como ha mencionado los hermanos que nos han antecedido en las respuestas anteriores, ¿no? Entendemos ahora, no nos debe extrañar, no debe ser sorpresa o noticia nueva la actuación de nuestros gobernantes. Mucha gente dice, no, porque uno que conoce o ha tratado con personas de distintas nacionalidades, no conozco a alguien de ningún país que me hable bien de su gobierno. Los norteamericanos, Estados Unidos, porque en Norteamérica hay varios países, no en Estados Unidos solamente, están defraudados o no están contentos con su presidente. Los de México tampoco. Y los de Panamá, pues, ¿qué te puedo decir? Los de
todos los países con los que conversamos, Colombia, hermanos de Honduras, ¿qué te puedo decir? O sea, nadie está contento con el actuar de su gobernante. Por eso te digo de los gobernantes, porque el actuar de los gobernantes es el mismo actuar de la gente en términos general. O sea, continúa a hacer maldad. Hay cosas que aparentemente parecen ser buenas, pero en el fondo hay algo malo por detrás, un beneficio, algo que sea defraudador, engañador. Entonces, pues, esa es la condición de nuestros tiempos. Tenemos que tener claro de que esa es la condición de estos días y que el corazón del hombre apoya esas cosas. O sea, todo eso es una encuesta, todo el mundo está en contra de su gobierno, de lo que hacen, bien o mal. A veces parece bien, pero es malo, y a veces es malo y también es malo. Parece malo y es malo. Pero cuando tú haces un estudio más profundo en las poblaciones, tú dices, no, yo quisiera ser político, yo quisiera llegar a ser esto, lo otro, presidente, senador, lo que sea. ¿Para qué? Para hacer dinero, para hacer esto. O sea, no para cambiar el sistema, no para ir en contra del sistema, sino todo el mundo quiere llegar a ese sistema para apropiarse de ese sistema y sacarle provecho. Entonces vemos que es la tendencia de nuestros días y el Señor nos hace un llamado en esta lección a que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio y nuestra mente limpia para apartarnos de estas cosas. La pregunta número 7 lee de la siguiente manera. ¿Conocía Jesús los pensamientos de los hombres? Mateo 9:4 y Mateo 12:34. Esta pregunta fue asignada al hermano Víctor Vargas. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta dice, ¿conocía Jesús los pensamientos de los hombres? Claramente la palabra nos indica que Jesús conocía los pensamientos de estos hombres, específicamente los fariseos, le está hablando a los fariseos. Y es interesante esta lección hablando del corazón. Es importante saber la conexión y todo lo que estamos estudiando es la conexión del corazón con la mente. Esto es conexión, un órgano con otro. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En las primeras 3 semanas del feto, lo primero que se forma es el corazón. El siguiente mes, lo que se forman son los órganos internos, incluyendo intestino, estómago y riñones. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo sabe cómo es la configuración del hombre, entonces por eso es que le dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el órgano más antiguo y es el órgano más importante. Y ahí tiene una conexión directa con el cerebro. Por eso es que Jesús le podía leer sus pensamientos. Hay otra cosa interesante en esta pregunta. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás es serpiente o víbora. Es de la misma línea de especie. Lo que son víboras, lo que son culebras, lo que son serpientes, vienen de esa misma descendencia. Y por eso le indica generación de víboras. ¿Qué le está diciendo? Generación de engañadores, generación de gente mala, de pensamientos malos, de pensamientos perversos. Está haciendo una comparación con la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Esa es la comparación de vuestro padre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces se está comparando a estos fariseos con hijos de Satanás, hijos de la serpiente antigua. Por eso es que no pueden hablar bien, porque su pensamiento y su corazón están llenos de maldad. Entonces este es en realidad el pensamiento que Jesús conocía de los fariseos, personas que tenían un corazón lleno de maldad, estaban influenciados por el diablo y no pueden hablar bien. Entonces esa conexión de mente y corazón estaba tan unida que todos sus pensamientos eran malos. Entonces por eso es que Jesús conoce esos pensamientos, que de su corazón, de la abundancia de lo que tiene en el corazón, habla la boca. Y por eso es que hoy estamos estudiando la palabra corazón, conexión directa con el pensamiento, conexión directa con el cerebro. De lo que tienes en tu corazón es lo que tú vas a hablar.
Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a estos fariseos. Y esa es la condición de mentirosos y de gente mala. Perfecto, hermano. Y ciertamente es así. Mire que el mismo Señor Jesús dice, y viendo Jesús sus pensamientos, ¿cómo tú puedes ver los pensamientos de alguien que están adentro de la cabeza? Viendo Jesús sus pensamientos, ¿qué quiere decir? Que viendo su actuar ya él sabe cómo piensa. Entonces, está, como usted bien lo describió, todo está debidamente conectado. Tú no puedes sentir en un corazón algo bueno y pensar mal, o pensar en tu corazón sentir mal y pensar algo bueno. Eso es incongruente, no es posible. Como dicen los científicos de nuestro día, ese es un punto, una relación dañina. Entonces, vemos de que lo que nosotros vemos realmente es lo que la persona piensa y lo que la persona siente. Perfecta su respuesta, hermano. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice la pregunta 8. ¿Qué sale del corazón? Tenemos los textos para esta pregunta, los textos que son parte de la respuesta, Mateo 15:9 y Marcos 7:21. Esto fue asignado, 15:19, perdón, Mateo 15:19, Marcos 7:21, fue asignado a la hermana María Scarpet. Por favor, hermana María, abra su audio para que nos ayude aquí, nos colabore en el desarrollo de esta lección, que necesitamos sus aportes valiosos también. Así que le dejamos la pregunta número 8, hermano. Bueno, hermano, lo que yo puedo contestar es que del corazón salen muchas cosas. El adulterio, la fornicación, tantas cosas que salen del corazón, porque Dios es el único que conoce el corazón. Por eso en la pregunta segunda decía que él conocía, porque cuando él, ¿cómo fue la pregunta? Que él sanó, ellos decían que el nombre de quién él sanaba. Entonces, como ellos no hablaron, él sí les dio el corazón de lo que ellos querían insinuar. Entonces, sabemos que viene el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, tantas cosas que tiene el corazón, pero ese solamente lo sabe Dios. Nosotros no sabemos lo que usted piensa hacia mí, yo no sé lo que yo pienso, usted no sabe lo que yo pienso hacia usted, pero Dios sí lo sabe. Eso es lo que yo le puedo explicar. Muchas gracias, hermana. Valiosa su intervención en esta lección. Y bueno, definitivamente entonces, traduciéndolo a otras palabras, nosotros no podemos excusarnos ante Dios cuando nos señalen o alguien nos confronte. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué fue infiel a su esposa? ¿Por qué hurtó? ¿Por qué dio falso testimonio? No puede decir, ¿por qué fue infiel a su esposa? No, eso fue accidental. No, eso no existe. Accidental no, eso tú lo maquinaste, eso tú lo trabajaste, tú lo sentiste y después lo pusiste en obra. O sea, que lo que visiblemente se dio, ese pecado, ese error, que es producto de los malos pensamientos, es lo que realmente siente tu corazón. No hay otra excusa. Nosotros somos especialistas desde el inicio de la humanidad en buscarle justificación a nuestros errores. Cuando el Señor va a Dios directamente donde Adán a cuestionar el pecado que cometió Eva y Adán, porque los dos estaban juntos en ese negocio. Le dice, no, yo no, la mujer que me diste. O sea, ya de salida no tuvo la integridad, diría yo, de decir, ok, si es verdad, yo pequé. No, la mujer que me diste, o sea, él no pecó, él no era el culpable, fue la mujer. Y tú me diste a la mujer, o sea que al final del camino la culpa hasta se la estaba endosando a Dios. Entonces así mismo pasa cuando nosotros somos descubiertos que hemos cometido algún error humano, algún pecado, que para poder haber hecho
o haber caído en ese pecado, primero nosotros tuvimos que haber trabajado eso internamente en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder actuar, porque el Señor, como leímos en lecturas anteriores, que Jesús dice que yo veo tus pensamientos, imagínense. ¿Cómo lo ve? No viéndote la cabeza, aunque el Señor tiene la capacidad de poder saber qué piensa, pero lo ve en las acciones. Entonces, todas estas descripciones que vemos en Mateo 15, que describe todo este poco de cosas horrendas que son parte del pecado, parten, dice, del corazón, ¿sale? Hermano. Entonces, tengamos eso presente. Gracias, hermana. Excelente participación ha tenido usted, han tenido todos los hermanos que han participado en las preguntas anteriores. Vamos a proceder a irnos a la siguiente pregunta, pasar a la pregunta número 8, 9. Era 9, ¿verdad? La pregunta número 9, que dice, ¿qué instrucciones nos da Zacarías? Zacarías 7, 10, 8 y Zacarías 8, 17. Esta pregunta fue asignada también, en esta ocasión para el hermano Olmedo Morales, así que dejamos los espacios para que el hermano conteste la pregunta 9. Pasa a vosotros, hermano, gracias. La pregunta 9, pues, que nos dice qué instrucciones nos da Zacarías. Leemos en Zacarías 7:10, no agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y ninguno de vosotros, dice Zacarías 8:17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, hermanos, aquí nos habla de qué instrucciones nos da Zacarías. Zacarías nos habla aquí, pues, de no agravéis a la viuda, al huérfano, ni al extranjero. Estas personas, si las vemos, hermanos, pues son personas que son vulnerables. Una viuda que se encuentra sola sin su esposo, un huérfano que está sin familia, un extranjero que llega al país, pues buscando un mejor futuro, y que las personas también, pues, pueden tomar ventaja. Y eso lo vemos hoy en día, hermanos, pues, hoy en día vemos muchos ejemplos de esto. Las personas se aprovechan, y vemos algunos ejemplos de las viudas. Hoy en día hay unos programas que da el gobierno le da dinero a las personas, a los mayores, y hay hijos, hay familiares que se encargan de quitarle ese dinero a estas pobres personas que son ancianas. Al huérfano también, hay personas que se encargan, como no tienen familia, se encargan de abusar de ellos, de ponerlos a trabajar, de ponerlos como esclavos. Aquellos extranjeros también, hoy vemos, hermanos, pues que también muchas personas usan a los extranjeros y los ponen a trabajar dobles turnos, horas extendidas, y las pagas pues son muy poco. Entonces nos dice aquí esta pregunta, pues estas instrucciones nos da que nosotros pues no, o sea, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Igualmente contra estos, y dice después ahí que contra su prójimo, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Es fácil cuando tengamos alguna diferencia, pues ponernos a pensar alguna cosa errónea de nuestro hermano. Y dice aquí, ni améis juramento falso. Pues, ¿qué hace mucha gente hoy en día, hermanos? Esas personas que están con ese veneno, decían unas preguntas anteriores, ese veneno que es inducir a otras personas a hacer el mal. Esas personas que están llenas de esos pensamientos malos pueden llegar ante nosotros, decirnos cosas para nosotros inquietarnos. Pero nosotros, dice aquí la palabra de Dios en Zacarías, no améis ni améis juramento falso. No podemos creer en lo que nos dice las personas solamente por buscar que nosotros cometamos un error. Nosotros tenemos que ser personas pues sabias y buscar esos pensamientos buenos dentro de nuestro corazón. Porque dice
Todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Así que, hermanos, son las instrucciones que nos da Zacarías aquí en esta pregunta. Bueno, hermano, gracias. Gracias. Bueno, las instrucciones, como usted bien lo menciona, son precisas. Y fíjense que son hasta actuales, que se da en todos nuestros países que tienen temas migratorios, que al extranjero lo explotan, mal paga, dándoles malos tratos, abuso a las mujeres inclusive. Yo, en mi experiencia laboral en mi oficina, cuando tenía conformado un equipo de ventas, tenía muchachas colombianas y venezolanas, que había muchas venezolanas, y en 2 ocasiones algunas de estas personas se acercaron a mí a contarme su experiencia y la diferencia del trato que recibían en nuestra oficina a su experiencia laboral pasada en algunas otras compañías, donde inclusive a 2 de ellas el dueño y el gerente trató de abusar de ellas físicamente, sexualmente, pues. Entonces, y la chantajeaban con eso a cambio de pagarle o no lo que le correspondía como trabajadora, o sea, ni siquiera por el hecho de ser extranjera, hasta la paga era por debajo de nacional, y encima de eso todavía querían abusar de la mujer. Y entonces ese mismo mal pensamiento puede decir, no, eso aplica a los extranjeros nada más, no, aplica a todos, porque así mismo todo lo que a ti no te conviene o que tú sientes que no le sacas beneficio, así mismo actúa con los demás. ¿Qué quiero escuchar yo el problema de una viuda? La viuda viene para acá, viene a pedirme plata, si no se le murió el marido. El muchacho huérfano, no, hombre, ese es otro dolor de la, no quiero mirar para allá. Hay realidades en nuestro diario vivir que muchas veces nosotros caemos en eso y le quitamos la cara para no vernos involucrados también en buscar una posible solución o aportar algo por el bienestar de estas personas. Entonces, es nuestro deber, en la medida de nuestras posibilidades, no desamparar a la viuda ni a los huérfanos, al extranjero también, ayudarlo y que no exista tal diferencia, que este hermano no es de aquí, no es de allá, como yo le he dicho a varias ocasiones a algunos hermanos, que el hermano de Colombia, que el hermano de Honduras, que el hermano de Venezuela. No, de ningún lado, son miembros de la Iglesia de Dios, son hermanos de nosotros, y la Iglesia de Dios es mundial, es universal, y la Iglesia no es nuestra, es de Dios. Así que la última pregunta de la lección para este sábado ya fue asignada al hermano Máximo Mosquera. La pregunta lee de la siguiente manera: ¿cómo nos dice Joel que hagamos bien las cosas? El texto para esta pregunta es Joel 2, 12 y 13. Hermano Máximo, por favor, pasamos para que desarrolle la respuesta de esta pregunta. Ok, hermanos. Joel nos dice en Joel 2, 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con toda vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Aquí vemos, hermano, una pregunta muy interesante y la recomendación de Joel es que nos convirtamos a Dios
dice de todo corazón, no con fingimiento, sino con un corazón limpio. Dice con ayuno, lloro y llanto, con verdaderamente un arrepentimiento convencido. Y aquí nos dice, cuando habla de lacerad vuestro corazón y no vuestro vestido, es que debemos realmente sentir, realmente demostrar con ese ánimo de ser realmente hijo de Dios, estar convencido, porque el Señor dice que cuando ve nuestros corazones, Él es clemente y tardo para la ira. El Señor es grande en misericordia y se arrepiente, dice, del castigo. Así que es importante porque miren el grado de aceptación de nuestro Señor hacia nosotros, aun que hayamos cometido alguna falta. Él tarda, Él se arrepiente de a veces de castigarnos. Y estudiábamos que si el Señor nos castigara inmediatamente no hubiera hombre en la tierra, no hubiera la humanidad, no existiera, porque si el Señor fuera inclemente, de una vez nos castigara, no hubiera hombre en la tierra, pero el Señor es misericordioso, tiene esa paciencia con nosotros y se arrepiente muchas veces de castigar al hombre. Y por eso nosotros debemos tomar esa recomendación. Debemos de convertirnos a Dios de un corazón verdaderamente limpio, verdaderamente convencido, bien lleno de ese Espíritu Santo para nosotros poder actuar de buena fe, porque a veces pueden pasar malos pensamientos, malas ideas, y el mundo está lleno de eso, y nosotros debemos ser la diferencia. Por eso somos hijos de Dios, somos una iglesia de Dios, y podemos hacer la diferencia en eso, hermano, pero debemos hacerlo de corazón, realmente corazón arrepentido. Gracias, hermano, por esta participación en el desarrollo de esta pregunta, la respuesta de esta pregunta. Si bien es cierto, así como usted lo ha dicho, yo en lo personal lo veo como un mensaje alentador del profeta Joel, de que todo no está perdido. O sea que hemos estudiado las características del hombre natural desde el inicio de la humanidad, es su inclinación hacia hacer el mal. Pero aquí el profeta Joel nos dice que todo no está perdido, que nosotros, el Señor, todavía tiene paciencia para con nosotros y que nosotros podemos convertir nuestro corazón. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Estamos a tiempo de poder cambiar ese corazón y esos pensamientos malos que son naturales en el hombre, pero tampoco nos dice, la palabra no nos dice que va a ser fácil tampoco. Dice que con ayuno, lloro y llanto. O sea, es una lucha constante la que llevamos nosotros de nuestra humanidad natural, carnal, inclinada hacia hacer el mal, versus la intención que podamos tener para hacer el bien. Así que tenemos nosotros que seguir trabajando en esto, entendiendo que el Señor quiere que nosotros convirtamos nuestros corazones. La humanidad no está perdida del todo. Aquella persona que está en el mundo también tiene esa oportunidad, más que todo a eso se refiere. Aquellas personas que están metidos en lo peor tienen oportunidad de venir a los pies del Señor y poder gozar de todas las bendiciones. Entonces, con esto queremos concluir la lección para este sábado 4 de julio titulada El Corazón, esperando de que el mensaje que nos llevemos a casa en esta mañana, tarde,
sea para provecho en la vida de cada uno de nosotros y poder trabajar por seguir teniendo todos nuestros órganos en coordinación y tener nuestra mente limpia, nuestro corazón limpio, todo nuestro actuar y parecer sea uno solo